Buenas noches, comunidad de Macondo. Buenas tardes, América Latina. Es jueves, finalmente, plenas vacaciones de mucho calor en España, pero la actualidad no parece darse por enterada. Seguimos observando lo que sucede en Venezuela. Hoy mismo tuvimos varias noticias relacionadas con el proceso electoral y la situación postelectoral. Por un lado, el Centro Carter de Estados Unidos, que acompañó todo el proceso de las elecciones, pues tras un ambiguo comunicado después de salir del país, finalmente se pronunció y respaldó la tesis de la oposición venezolana que da como ganador a Edmundo González. Y a su vez Colombia, Brasil, México, países que lideran un esfuerzo diplomático para solucionar esta crisis sin que se convierta en un Bolivia 2019 o un Guaidó 2.0, pues acaban de emitir un comunicado pidiendo otra vez al Consejo Nacional Electoral que presente los resultados desglosados mesa por mesa, cosa que de momento no se ha hecho. Marco Teruggi sigue en Venezuela, así que hoy nos va a dar los últimos detalles y por supuesto también vamos a hablar del país de Marco Teruggi, de Argentina. El expresidente Alberto Fernández fue denunciado por su expareja Fabiola Yáñez por violencia machista. Desde Madrid, Yáñez hizo la declaración ante el juez Julián Ercolini, un juez de quien probablemente hemos hablado en algún que otro programa de los nuestros. La noticia causó shock en la militancia feminista, en el peronismo, en las izquierdas también por el mundo, repudio de todos los sectores y también hizo que los libertarios argentinos, esos mismos que desmantelaron y siguen desmantelando todas las políticas públicas destinadas a proteger a las mujeres, pues de repente se empezaran a preocuparse por la violencia machista. Inédito. Hoy vamos a hablar de todo esto, de esta repentina transición, de aquellos que visitan a genocidas en la cárcel, también de cómo algunos políticos progresistas que no son feministas instrumentalizan este tema para ganar votos de ese sector y luego descubrimos lo inmorales que son, con toda la frustración que esto supone, y también de cómo el feminismo cambió la sociedad, ¿no? De tal manera que hoy todos estos temas son repudiados de forma transversal. Ya no hay pactos de silencio, afortunadamente, o los hay cada vez menos, aunque todo puede cambiar, porque hace tan solo unos meses habría sido imposible imaginar que un grupo de diputados fuera a reunirse con torturadores o con que un presidente negara los 30.000 desaparecidos y ya ven. Bueno, no se olviden de suscribirse a nuestros canales, a Caras y Caretas TV, al canal de Ina Fenogénova. También nos pueden apoyar y recuerden que también leemos sus comentarios, así que participen en el debate y ya vamos a arrancar. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marco. Buenas noches, comunidad de Macondo. Vamos a iniciar con esta denuncia que hizo la ex primera dama argentina, Fabiola Yáñez, contra Alberto Fernández, su expareja y además padre de su hijo, que es una denuncia que, a ver, para más o menos proporcionar antecedentes, ¿cómo surge este expediente, cómo surge este caso? Se venía investigando a Alberto Fernández por la presunta comisión de delitos en un caso que se llama caso, le han llamado casos seguros, que remite a una orden, a un decreto dentro de la presidencia de Alberto Fernández, donde se le pidió a los organismos del Estado que contrataran sus seguros a través de la Nación Seguros, una subsidiaria del Banco de la Nación Argentina, y sobre esos seguros contratados hay o hubo una sospecha que llevó a los legisladores de la coalición cívica a presentar una denuncia diciendo que estaría favoreciéndose eventualmente a empresas cercanas al presidente, al gobierno o al esposo de su secretaria, María Cantero. En el marco de esta causa, que se estaba tramitando en el juzgado del juez Ercolini, un juez de la justicia federal, uno de los 12 jueces federales argentinos, se ordenó la incautación de teléfonos, entre ellos el teléfono de María Cantero, la secretaria de Alberto Fernández. Cuando se hace el peritaje de este teléfono, aparece intercambios de mensajes entre María Cantero y Fabiola Yáñez, en ese entonces
pareja o esposa de Alberto Fernández, aparentemente de esos mensajes surge la comisión de violencia, de actos de violencia machista o de violencia de género de parte de Alberto Fernández a Fabiola. Entonces, Ercolini informa de esto a la defensa de Fabiola Yáñez. Supongo que Fabiola también estaba imputada dentro de esa causa. Hay varias causas en las que Fabiola y Alberto Fernández han sido imputados. Eso es habitual en la política argentina, es decir, después que sos presidente te caen causas permanentemente, nada se indica que esa causa sea cierta o no, pero lo cierto que le indica Ercolini a la defensa de Fabiola que aparecieron esos mensajes que sugieren que ella ha sido víctima de violencia por parte de Alberto Fernández. Fabiola dijo que no tenía intenciones en ese momento de denunciar y como se requería la denuncia de ella, eso se archivó o iba al archivo tan atrás como el 1 de julio, hace ya más de un mes. Ahora bien, surge la noticia en el diario Clarín. Hace unos días trasciende la información de esos intercambios de mensajes, de que eso se había encontrado en el celular de María Cantero. Y nuevamente el juez Ercolini se comunica o con la defensa o con la propia Fabiola, pero ahora Fabiola le dice que sí va a denunciarlo y efectivamente lo denuncia, tal como había contado Ina hace un minuto, hace una denuncia por Zoom, donde aporta elementos. La respuesta de Alberto Fernández no se hizo esperar, fue a través de un comunicado muy escueto, donde niega los hechos y dice que no quiere hacer declaraciones públicas por la integridad suya, la de sus hijos y la de la propia Fabiola, esos son los términos que utiliza Alberto Fernández, pero que va a aportar elementos y testimonios en la justicia para demostrar que los hechos no son como fueron denunciados. Y hasta ahí queda la parte formal, pero a partir de ahí empieza toda la parte política, porque no es cualquier denuncia ni contra cualquiera. Es una denuncia de violencia machista contra el expresidente argentino de una administración, la administración de Alberto Fernández, que se caracterizó, creo que no estoy errando en esto, se caracterizó por promover la agenda feminista. Y entre ellos, recordemos que se legalizó la interrupción voluntaria del embarazo y que en algún momento incluso el propio Alberto Fernández hizo declaraciones de que ahí se terminaba el patriarcado. Fue uno de los temas más movilizantes durante esa gestión. Entonces, claro, es como un misil por debajo de la línea de flotación con respecto a este tema, que además ubica el gobierno en la posición que estaba planteando Ina de salir como contraatacar en un terreno que al gobierno le resultaba muy incómodo, porque por el contrario el gobierno venía arrasando con todas aquellas políticas que se habían impulsado vinculadas al tema de la mujer, del género, incluyendo la supresión del ministerio y la eliminación de los programas vinculados con este tema. Nos acompaña ya la doctora y periodista Julia Mengolini, querida amiga de la casa. Bienvenida, Julia, gracias por estar en Macondo. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo me escuchan? Perfecto. Bien. Bueno, Julia, me imagino que es removedora esta denuncia, más allá de que creo yo coincidir con lo que dice Juan Grabois, desde el punto de vista judicial hay una presunción de inocencia, hay que esperar que se sustancie o que se tramite la causa. Desde el punto de vista ético hay que solidarizarse con la víctima, pero desde el punto de vista político esto tiene consecuencias para todos lados. Un poco creo que es lo que podríamos analizar en este espacio y es muy importante que nos comentes, bueno, ¿cómo la ves? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿Y cómo sigue? ¿Cuál es la repercusión que tiene esto en Argentina? Bueno, sí, primero un poco el repaso de lo obvio, todo lo que vos dijiste. Claro que se presume inocencia, al mismo tiempo hay que asumir que la palabra de Alberto hace tiempo que está muy dañada, ¿no? Entonces, si bien en términos jurídicos vos presumís inocencia, hay una cuestión como social que es una presunción de culpabilidad. Así que eso es un poco lo que flota en el aire en estos días. Después están las repercusiones políticas, como decías vos. Yo eso, viste, lo matizaría un poco en el sentido en el que creo que Alberto Fernández ya era un cadáver político hace un tiempo largo, con lo cual no es que con esto perdimos a un dirigente o con esto perdimos a un referente. La verdad que Alberto hace mucho que ya no era
nunca había sido referente, esto también hay que decirlo, porque Alberto siempre había sido eh, una especie de pieza de un ajedrez de Cristina. Eh, lo habíamos votado, pero porque parecía un buen candidato, entonces era casi una decisión táctica, ni siquiera te diría estratégica, ¿no? Táctica, fue para ganar, después para gobernar no sirvió para nada. Y ahí fue como cuando además empezaron a dar las internas y el gobierno de Alberto, la verdad es que, qué sé yo, ya podríamos decir casi como un mojón desde el acuerdo con el FMI que dejó de ser un gobierno kirchnerista. Incluso quienes están más adentro te dicen que la separación se dio antes, ¿no? Entonces es como te digo, no es que se perdió un referente, no es que se perdió un militante invaluable, ¿no? Alberto ya estaba, me parece que Alberto ya estaba muerto en un punto. Sí es cierto que, como decías vos hace un ratito, te escuchaba, en la medida en la que, qué sé yo, en el gobierno de Alberto se llevaron adelante y se desplegaron políticas de género, hoy le sirve mucho a un discurso muy cínico, de parte, te diría, sobre todo de los libertarios más cínicos, de quienes construyen el discurso troll, esto de tratar de mancillar, si se quiere, una memoria de políticas de género porque Alberto era un hipócrita. Para mí es como de una complejidad, es estupidez compleja, como le gusta decir a Manera Pichot. Eh, Porque en realidad, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, nosotros veníamos diciendo estos días que el feminismo no se mancha, ¿no? Como para parafrasear un poquito a Maradona. El feminismo sigue siendo el feminismo, las políticas de género siguen siendo necesarias, de hecho, eventos como este te las muestran cada vez más necesarias. Y el hecho de que Alberto Fernández no estuvo a la altura de las circunstancias, la verdad que viene sobradamente comprobado. No fue un buen presidente, evidentemente tampoco estuvo a la altura moral de las circunstancias. Evidentemente también Alberto es un personaje, qué sé yo, corrupto desde casi todos los puntos de vista, ¿no? Digo, no digo corrupto en cuanto al término, en los términos como más clásicos, eso también está siendo investigado y posiblemente también, pero digo en el sentido en el que nunca llegó a ser un dirigente, nunca llegó a ser un buen presidente, ni siquiera un buen gestor y evidentemente tampoco era un buen marido, sino todo lo contrario, ¿no? Evidentemente el daño que Alberto Fernández le hizo al pueblo argentino también se lo hizo a su ex novia o ex mujer, eh, pero me parece que no hay que, hay un lugar como muy psicópata, ¿no? De decirnos, de tratar de desmoralizarnos, de tratar de socavar todo nuestro discurso, nuestros planteos y nuestros sueños feministas con una cosa así, que en realidad no tiene nada que ver. Yo no tengo por qué estar pidiendo perdón por los golpes que propinó Alberto Fernández en el caso de que lo haya hecho. Eh, pero además es como te decía, hay un discurso muy psicópata porque lo primero que salieron a decir fue, ¿dónde están las feministas? ¿No? A mí me empezó a pasar en mi Twitter, ¿dónde están las feministas? Acá, dijimos enseguida. Salimos, obviamente, a acompañar a la víctima, a, eh, a repudiar lo que pudo haber pasado, y ahí es donde dijeron, hipócritas, se lavan las manos. Bueno, ninguna cosa te va a venir bien. O sea, no va a venir bien que hagamos lo que corresponde, no va a venir bien que hagamos silencio, no va a venir bien que digamos nada. Entonces, de verdad pareciera que lo que quieren es usar esto en función de sus propios intereses y exterminar del todo, no solamente con la memoria kirchnerista o peronista, sino también con el feminismo, pero desde un lugar que es rarísimo, porque el propio vocero presidencial esa misma tarde salió de manera muy cínica a decir, para todas las víctimas de género está la línea 144 que pueden llamar. Cuando ellos mismos la desmantelaron, ni siquiera te hablo de el ministerio, te hablo de la línea 144, que el propio vocero presidencial salió eh, a, a promocionar y ellos la desmantelaron. Entonces uno dice, pero, pero ¿cuál es el discurso acá? ¿Están de acuerdo con que existe la violencia de género o no están de acuerdo con que existe la violencia de género? Porque con el propio discurso de que para ellos no existe tal cosa como la violencia de género, es que ellos desmantelaron todas las políticas públicas contra la violencia de género. Y de repente son los primeros que le creen a la víctima, los que se solidarizan, los que promocionan al niño 144. Bueno,
así es muy difícil, quiero decir, entrar en esa trampa puede ser bastante letal, quiero decir, puede ser letal en términos de que pueden destruir nuestra confianza y nuestra autoestima y la idea que nosotros tenemos que tiene que seguir intacta, porque ser feminista está bien para nosotras. Y lo de Alberto Fernández no tiene nada que ver, a todo lo contrario, fortalece nuestro mensaje. Julia, gracias por estar acá nuevamente. ¿Qué Leí tal? justamente en medio de todo lo que se iba diciendo de que el hecho de que haya tomado tanta fuerza mediática y que se crea a quien denuncia a Fabiola y que tenga esta repercusión es justamente un producto político, por así decirlo, de los años de feminismo, acumulación, discurso y política feminista. Es decir, tal vez esto en los años 90 si pasaba una noticia de este tipo, ni se le creía a Fabiola, ni tenía algún tipo de peso determinante, pero justamente como se construyó a lo largo de estos años un discurso, un movimiento, una política, una serie de presiones, es que genera este efecto. Es decir, al contrario, el hecho de que tenga esta repercusión, amén del cinismo del gobierno, es justamente porque hubo un avance en ese registro. Y sí, es totalmente cierto lo que decís, y creo que es una de las cosas que a nosotras nos tiene que quedar como muy claro y como un saldo claramente positivo, ¿no? Si uno mira, qué sé yo, lo que en los 90 o ni siquiera, no hay que irse tan atrás, en los tempranos 2000 se llamaba crimen pasional, eh, bueno, ahora se lo comprende como violencia de género. Si vos ves, qué sé yo, algunos de los crímenes que fueron eh, más relevantes o más famosos, como qué sé yo, el de, me estoy tratando de acordar algunos, pero todos los titulares siempre hablaban de eso, ¿no? Como de la mató por pasión, o buscaban algún tipo de justificación. Bueno, ustedes ya lo saben, tampoco quiero ser redundante. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, del crimen de Monzón a su mujer Alicia Muñiz, y en ese momento absolutamente todos los titulares de todos los diarios y todo el sentido común, por lo tanto, era de eso, de un crimen pasional y ese tipo de discursos. Me parece que sin ninguna duda todo el trabajo que nosotras hicimos durante todos estos años, que un montón nos costó, terminó permeando y aunque ahora sea utilizado de manera muy cínica y oportunísticamente, eh, que ahora se comprenda como violencia de género tiene que ver con eso, como vos lo decías, sin ninguna duda, con lo cual me parece que eso tiene que servirnos también como un horizonte y como decir, bueno, de algo sirve la lucha. Lo digo porque además son momentos que son muy duros, ¿no? Para muchas de nosotras, además, no solamente para las miles de pibitas que fueron, se colgaron durante años su pañuelo verde y militaron y lograron el derecho al aborto, y eso fue en el contexto del gobierno de Alberto Fernández y en un contexto de un gobierno peronista, porque de otro modo la verdad que es muy difícil pensar en que se den las conquistas. ¿Por qué? Porque las conquistas feministas, las conquistas progresistas, siempre se dan en el marco de contextos de gobiernos populares. No se dan en otros gobiernos, se dan durante los gobiernos populares. Se dan por el impulso de los gobiernos populares, por ahí no, ¿eh? Por ahí el impulso es por las demandas de ciertos sectores y demás, pero los contextos que habilitan que esas conquistas terminen en derechos o que esas demandas terminen en conquistas y terminen en derechos son los gobiernos populares. Eh, Te decía que son momentos difíciles para esas pibas, son momentos difíciles también para, para las referentes. Quiero decir, en este momento estamos siendo atacadas como si nosotras fuéramos las responsables de la violencia. Es una cosa de locos. O sea, ustedes tienen que entrar a mi Twitter para ver, porque ni siquiera se lo puedo reproducir, porque es tan estúpido de lo que nos achacan, de lo que nos culpan, un discurso sumamente contradictorio, porque desde el cinismo nunca sale algo decente, desde el cinismo nunca sale algo coherente tampoco. Que debe haber un montón de referentas que en este momento están siendo atacadas, señaladas, que se deben sentir muy confundidas. Y la verdad es que para mí el mensaje es, chicas, si hoy se consigna lo que pasó como violencia de género, es gracias a nuestra construcción. Este es un momento de reflujo, son momentos donde además ellos van a aprovechar
y nos van a atacar, pero me parece que tenemos que seguir defendiendo nuestras ideas con la frente en alto. Julia, buenas, muchas gracias por estar aquí. Sí, he estado siguiendo un poco también todos esos ataques en medios, todo ese linchamiento barato, ¿no? Y punitivismo de aquellos que a los que les da igual, absolutamente igual, ¿no? Les importan tres pepinos, pues lo que nos pasa a mujeres. No hay mucha cobertura, ¿no? Desde el punto de vista así de respeto a la víctima, desde la perspectiva feminista. Te quería preguntar si sabes si entre la militancia peronista, entre ustedes, ¿hay algún tipo de protocolo interno o de estrategia de cómo afrontar este tipo de situaciones con las víctimas? O sea, en este caso con Fabiola. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué posturas son las que llaman la atención? Porque en medio de toda esa ola de odio, pues es difícil desde aquí, sobre todo, ver algo que valga la pena, ¿no? Bueno, mira, sí, desde el punto de vista de la cuestión con la víctima, hay algo que se está diciendo muy poco. Bueno, ahí se las presento, apareció Rita de repente. Desde el punto de vista de la víctima hay algo que se dice muy poco y es que fue muy presionada, ¿no? Por la operación mediática para que denunciara. Y ella no quería denunciar. Eh, Todavía, es una discusión válida, pero todavía este tipo de delitos son delitos de acción privada, es decir, si la víctima no quiere denunciar, la denuncia no se puede llevar adelante, no se puede seguir investigando. Y Fabiola estaba en una instancia donde ella no estaba denunciando, no quería denunciar, estaba en otra cosa. Ahora, cuando se filtra la información, Clarín y todos los medios de comunicación empiezan a ejercer una presión que la obliga a denunciar, ¿no? O sea, la expone tanto que la obliga a denunciar. Y esto es claramente una revictimización. ¿Por qué todavía esos son delitos de acción privada? Bueno, para evitar la revictimización, justamente. De esto nadie habla, ¿no? Pero la verdad es lo que se hizo con Fabiola es bastante tremendo. O sea, si a vos te pasó esto y tu decisión íntima es no denunciar. Además, Fabiola se fue del país, se fue a vivir a otro lado, evidentemente en búsqueda de otra vida, de no seguir siendo una persona mediática, de no ser reconocida, de estar en paz. Y bueno, de repente esto se filtra y ella se termina viendo en el medio del torbellino, claramente revictimizada y claramente presionada por hacer algo que evidentemente ella antes no había querido hacer. Pero bueno, es lo que está pasando. Y después respecto de las estrategias, a mí me parece que lo que sí hay, el feminismo es una gran conversación, ¿no? Y si bien hay colectivos feministas, están una menos, está actrices argentinas, qué sé yo, y hay distintas referentas y demás, por supuesto que nunca hay una respuesta unívoca. Sí me parece que en esa gran conversación se van dando ciertos consensos, ¿no? Uno de los consensos es ese, es el del respeto a la víctima. Por eso creo que ningún colectivo la hubiese presionado de la manera que la presionaron los medios de comunicación, ningún colectivo en ningún momento puso su palabra en duda tampoco, y por eso creo que, una de las cosas que primó, justamente porque fuimos aprendiendo también, es el respeto a ella. Y eso creo que lo podés notar si se quiere, el feminismo argentino, si tal cosa existe como colectivo, sin ninguna duda, ¿no? Pero bueno, no, protocolos, qué sé yo, hay distintas instituciones que tienen sus protocolos, pero como te digo, el feminismo es una cosa tan grande que no hay, y tan dinámica al mismo tiempo, que no hay un protocolo, pero yo creo que, salvo, qué sé yo, algunas opiniones, eh, se escuchó una voz que respetó siempre a Fabiola, sin ninguna duda. Nadie puso en duda su palabra y nadie tampoco salió a defender a Alberto, que es lo primero que hubieran querido los trolls, ¿no? Que era el discurso oficial, primero fue, ustedes no dicen nada. No, sí estamos diciendo. Entonces se lavan las manos, como siempre, este, alguna respuesta hay, pero me parece que el feminismo argentino estuvo bastante a la altura de las circunstancias. Digo, nunca se buscó encubrir nada, siempre se la acompañó, eso sin ninguna duda. También el Julia, hecho de te, que estuviese
Perdón, Leandro, pero digo, el hecho de que estuviese el juez Ercolini ahí metido en todo esto da para, seguramente a algunos sectores les daría ese motivo para salir a defender a Alberto, ¿no? Y sembrar dudas sobre todo. Mira, yo no vi a nadie que defienda a Alberto, realmente a nadie. Porque creo que Alberto, como yo te dije, no es un referente, no era un dirigente hace mucho tiempo y por otro motivo ya no era nada para nadie, ¿eh? No representaba nada para nadie, ¿eh? Entonces nadie lo salió a defender. Ahora, si me sacás el tema de Ercolini, yo lo dije hace poquito en una entrevista con Tenenbaum. Yo como feminista y como ciudadana quisiera que se lo juzgue a Alberto, que le caiga todo el peso de la ley, pero con un juez de la República. Y la verdad que de Ercolini no podemos decir eso. Eso es una pena, ¿no? Eso habla de la podredumbre de todo, de la podredumbre del Poder Judicial, de la connivencia con los grandes medios de comunicación, en concreto con Clarín. Ercolini es uno de los jueces que fue al lago escondido. Esto es algo que en cualquier otro país hubiese sido una chanchada total y absoluta, y esos jueces, al menos desde mi punto de vista, ya no son jueces de la República. No, en otro país no hubiesen permanecido en sus cargos, y sin embargo ahí está Ercolini ejerciendo como tal, y él le toca esta causa, que obviamente que forma parte también de una podredumbre, porque acá el periodista que filtró tampoco es un periodista, digamos, es un tipo al que le llegan sobres y los publica. Lo que no quiere decir que esto no sea real y que Fabiola no haya hecho la denuncia, con lo cual ahora corresponde investigar y posiblemente también sea todo cierto. Pero bueno, quiero decir, si nosotros miramos cada una de las piezas, está todo podrido, está todo podrido. Ercolini, el periodista de Clarín Saboya, la presión que se ejerció sobre Fabiola, se hablan de extorsiones, se habla como todavía no se conocen las fotos y todo porque hay alguien que está queriendo hacer guita con esto. Eh, y bueno, qué sé yo, me parece que estamos en un momento, la verdad que de mucha podredumbre. Es una pena. Y dentro de todo este ruido, creo que las feministas siempre estuvimos donde tenemos que estar, sin especular, sin hacer plata y defendiendo nuestras convicciones y defendiendo a las víctimas. Pero sin embargo somos ahora las más acusadas, ¿no? De todo el asunto, lo cual también sigue hablando de lo podrido que está todo. Julia, no me llama la atención que la derecha utilice, o sea, intente explotar como ciertas contradicciones. Lo hace cuando dice, ustedes dicen, hablan de políticas distributivas, pero se enriquecen. Hablan del problema de Sí. la violencia de género, pero mirá, son violentos. Sin embargo, sí hay algunas cosas de esta causa que me llaman la atención. Tal vez lo venía hablando con Ina hace unos días, porque estoy un poco advertido por lo que sucedió acá en Uruguay hace pocos meses. Creo que vos estás al tanto, pero el candidato de la izquierda, Yamandu Orsi, fue acusado de ejercer violencia contra una mujer trans y demoró 50 días en demostrarse que era una patraña. ¿No? Mientras tanto era un tema mediático, era algo que lo golpeaba directamente a él, a su familia, a su proyección política, pero también esa persona hizo la denuncia. Sí. Y fueron como ciertas cosas como intervinientes que permitieron demostrar que era falso, pero iba a ser muy difícil Sí, demostrar que era falso. Quiero preguntarte esto porque me parece que también es un elemento como para estar advertido. total. No pongo en duda la denuncia de Fabiola, que además era es la madre incluso de uno de los hijos de Alberto, sino, Sí. ojo, recuerdo el caso de Evo Morales que le chantaron un hijo en medio de una campaña electoral. Digo porque estas cosas también existen y no hay que obviarlas. Y a la vez también te Sí. quiero preguntar porque se da en el contexto donde algunos legisladores de La Libertad Avanza, y aparentemente coordinado por la propia Patricia Bullrich, fueron a visitar a genocidas, a represores, Sí. y se sacaron una foto, incluso con uno que es Manuel Cordero, que acá en Uruguay es conocido porque no solo es uruguayo, sino que fue casi que el responsable de la aplicación del Plan Cóndor y la desaparición y asesinato de compañeros y compañeras, y también la desaparición de niños, ¿no? Te digo porque creo que todo eso, no sé, quiero que como incorporarlo, aunque sea en este último tramo del bloque para el análisis, porque suceden y está ahí, ¿no? Está ahí como, parece mezclado, Sí. pero todo está como conectado. Bueno, por un lado vos me hablabas como de no caer en las falsas denuncias, y a mí me parece que esto es recontra importante también. Em,
y de no tampoco hacer como que todo da igual, o que cualquier violencia es igual y equiparable a otra violencia, o que, yo te quiero decir esto, muchas compañeras desde el feminismo muchas veces terminan cayendo en el facilismo de sobreactuar absolutamente cualquier cosa, ¿no? Y de equiparar todas las violencias una con otra y de siempre salir como muy exaltadas a no plantear ninguna duda respecto de nada. Y yo creo que esto lo que termina haciendo es achatando todo, ¿no? Entonces, después da igual si las cosas son verdaderas o falsas, después da igual si fue un empujón o fue una trompada, después da igual si es abuso o no es abuso o es maltrato, como un montón de estas cosas a nosotras nos estuvieron pasando mucho en estos últimos años, ¿no? Donde, qué sé yo, de repente había un montón de denuncias de abuso de todo tipo y de repente si te ponías a mirar, era no, boluda, la verdad es que no, esto no configuró ningún tipo de delito, a vos tuviste una mala cita, hermana. Entonces, eh, un poco separar la paja del trigo, a mí me parece que es nuestra tarea también, ¿no? Y no estar todo el tiempo exaltadas detrás de subiéndose a absolutamente todas las denuncias, porque entonces después te haces un blanco muy vulnerable de cualquier tipo de operación. Entonces, si bien nosotras decimos, yo te creo hermana, esto es una enunciación retórica y política, no es literal, ¿no? Yo te creo hermana, pero la verdad es que si vos estás mintiendo, yo también voy a tener que asumir que vos podés mentir. Y entonces me parece que es importante, bueno, en el caso de ustedes, ahí que poder decir, bueno, pará, ¿esto es verdad o es una operación? Hay un montón de denuncias falsas también. Las mujeres no somos, o sea, a las mujeres está bien que se nos haya empezado a creer después de siglos de no habernos creído, pero insisto esto, tampoco somos unos animalitos. Eh, También somos capaces de mentir, también somos capaces de hacer daño, también somos capaces de ser agentes de una operación política. Entonces, cuando una mujer hace una denuncia por violencia, bueno, en términos políticos yo en principio te creo, pero después esa verdad tiene que ser comprobada, porque en principio se presume la inocencia y eso está bien que siga siendo así. Eso por el lado de que vos me preguntabas un poco de, bueno, acá hubo una denuncia falsa y fue parte de una operación contra el candidato del Frente Amplio. Después me mencionabas un poco la foto, ¿no? Del grupo de diputados libertarios con los genocidas. Esto, si vos lo querés vincular de alguna manera, eh, se vincula en tanto y en cuanto acá hay diputados nacionales que quieren liberar a sabiendas de lo que hicieron estos genocidas, bueno, eso, liberarlos. Y esto a mí me parece que se puede vincular porque muchos nos dicen, ah, ustedes votaron un golpeador. Yo lo que puedo decir respecto de eso es, miren, nosotros no sabíamos que era golpeador. Yo lo voté a Alberto, por supuesto, porque queríamos ganarle a la derecha. No sabíamos que era golpeador. Entonces, ¿qué es lo que se nos está achacando ahora? Ahora, ustedes quieren ir a liberar a los genocidas a sabiendas de que ellos secuestraron, torturaron, hicieron desaparecer a muchos argentinos y robaron sus bebés también, y picanearon a mujeres estando embarazadas, y los quieren liberar y ustedes defienden además, los defienden como si fueran héroes de la patria. Bueno, entonces, ¿desde qué moral a nosotras se nos acusa de haber votado un golpeador si no sabíamos que lo era, ¿no? Eh, pero bueno, me parece que habla también de un proyecto político que tienen ellos, que tiene que ver con la derecha más rancia, porque acá tenés a las alt-right y a las nuevas derechas, pero que en Argentina están íntimamente vinculadas con las derechas tradicionales, que en Argentina además están íntimamente vinculadas con las peores atrocidades que se llevaron adelante. La derecha argentina tiene una historia absolutamente sanguinaria, no tiene una historia de libertad, tiene una historia sanguinaria. Entonces, de nuevo, yo creo que esta derecha tiene algunas novedades, pero al mismo tiempo tiene unas vinculaciones absolutamente siniestras con la derecha tradicional, que es una derecha genocida. Julia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Siempre un placer tenerte.
Y bueno, vamos a seguir viendo cómo se desarrolla este tema y acompañar a A ustedes, Fabiola cuando en este quieran. caso. Gracias. Bueno, nosotros vamos al corte. Aquí hay un acalorado debate en los comentarios, ya les aviso. Pero antes vamos al corte y seguimos con Venezuela.